porque creemos en aquello que Maurice Duverger establecía en uno de sus textos de ciencia política, que desde la oposición se le puede trazar pautas al gobierno. Yo puedo dar fe y testimonio de eso. El gobierno ha estado accionando en función de la agenda nuestra. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, y recibimos con un fuerte aplauso al invitado de hoy, Carlos Peña, gran comunicador, amigo y hermano de esta plataforma, un intelectual, presidente del Partido Generación de Servidores, candidato presidencial para las elecciones del año 2028 y como he dicho, un gran amigo de esta plataforma. Bienvenido, mi querido Carlos. Un placer. Esta es tu casa. Un placer estar entre amigos, entre conocidos y personas que están haciendo un gran trabajo, que la comunicación dominicana necesita este tipo de talento. Estoy aquí para ustedes y para esta audiencia de ustedes, a la cual también saludo. Carlos, todos sabemos tu ejercicio dilatado en la política dominicana. Decidiste aspirar a la presidencia del país, a la primera magistratura, y eres un hombre que, aparte de tu formación culta en los diversos temas, eres un gran comunicador. Comunicas las ideas que este pueblo necesita escuchar y eres una persona al cual le tenemos varias preguntas. ¿Por qué Carlos Peña decide apartarse de los partidos tradicionales, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, y recorrer el camino más difícil que uno puede decir, el camino de la independencia? ¿Por qué Carlos Peña decide hacer ese tránsito de partido tradicional a la independencia? Bueno, la corriente, Linares, te lleva a donde todo el mundo va. Lo más fácil es seguir la corriente. Y al seguir la corriente, pues vas a ejercer pocos esfuerzos para supuestamente avanzar. Sin embargo, el destino de todos los que siguen la corriente es terminar en el cementerio de lo ordinario, de lo común y de lo corriente. Nosotros, al ver que el partido en el que militábamos desde antes de ser mayor de edad, el tiempo se le había vencido sin poder realizar las transformaciones que podía realizar desde el gobierno y que nos comprometimos en la oposición a realizar, y me refiero al Partido de la Liberación Dominicana, pues entendimos que ya nuestro tiempo había terminado. Era el único partido político en el cual habíamos militado desde mi adolescencia. La familia tradicional venía de ese partido, pero la República Dominicana exige algo más. El país necesita algo más que los partidos tradicionales. De hecho, si ustedes miran, los últimos 50 años hemos sido gobernados por esa partidocracia tradicional que tiene una característica, y es que es de izquierda. El PLD es un partido de izquierda, el PRM es un partido de izquierda, y la Fuerza del Pueblo es un partido de izquierda. Es exactamente lo mismo. No habrá transformación ni habrá cambio para República Dominicana mientras una de esas tres estructuras políticas, o dos de ellas, como hoy están gobernando dos de ellas, hay dos de ellas que son las que dirigen el país. En el caso del PRM y la Fuerza del Pueblo, hay un gobierno colegiado entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Leonel Fernández es un aliado y es un jefe detrás del poder, por lo cual no duden ustedes que el candidato presidencial que surja de la Fuerza del Pueblo sea un candidato presidencial oficial de la Fuerza del Pueblo y no oficial del PRM, producto de los pactos que sabemos que se han hecho por esos dos líderes políticos. Como decía José Martí, en política hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, y por lo general las que no se ven son más importantes, seguía diciendo José Martí, que las que sí se ven. Y lo que no se ve ahora es ese acuerdo soterrado entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, que decidió de una u otra manera, y la Fuerza del Pueblo, perdón, y el PRM, que decidieron
caminar en la misma dirección, una oposición light y complaciente, como la que vemos por parte de Leonel Fernández y la dirección de la Fuerza del Pueblo, contrario a Generación de Servidores, que a pesar de nosotros ser la cuarta fuerza política de República Dominicana y la primera fuerza política conservadora, según los resultados de las elecciones anteriores, nosotros hemos decidido hacer oposición y la estamos haciendo de manera responsable, porque creemos en aquello que Maurice Duverger establecía en uno de sus textos de ciencia política, que desde la oposición se le puede trazar pautas al gobierno. Y yo puedo dar fe y testimonio de eso. El gobierno ha estado accionando en función de la agenda nuestra. Por ejemplo, la agenda del DICOM del día de ayer, la agenda de comunicación del gobierno el día de ayer fue dislocada por la rueda de prensa que nosotros dimos frente al Tribunal Superior Administrativo. La DICOM tuvo que dedicarse el día de ayer a comunicar medio por medio sobre la prohibición de publicar esa rueda de prensa donde estamos demandando a Homero Figueroa y a la DICOM para que explique el uso de más de 13 mil millones de pesos. Pero algo que, o sea, yo justamente antes de usted llegar estaba hablando de cuando uno da informaciones, pero no tiene las pruebas del lugar. Entonces, en este caso, usted hablar o aseverar que Leonel Fernández y Luis Abinader tienen un pacto, o sea, ¿qué prueba usted tiene al respecto para usted decir esto? Porque una cosa es que quizás no se esté haciendo en estos momentos la oposición, que quizás va con la línea de usted, y otra cosa es que no se esté haciendo oposición. Sí, las pruebas abundan, de hecho les brota por los poros las pruebas a este liderazgo de Luis Abinader y de Leonel Fernández en la dirección de la alianza que tienen, una alianza que inició en el 2020 con una alianza electoral. Usted recuerda, fueron en la misma boleta en el nivel congresual y en el nivel municipal. Entonces, esta alianza ha continuado en la repartición en los órganos de suprapoderes. Órganos de suprapoderes son aquellos que son funcionarios de elección indirecta por lo general. Hay elección directa, que son donde el ciudadano vota directamente por un candidato, ¿no? El senador, el diputado, el alcalde, el presidente. Y hay funcionarios de elección indirecta, que son aquellos donde órganos electos democráticamente eligen esos funcionarios, y en la teoría democrática constitucional es el ciudadano que lo elige a través de esos funcionarios. Me refiero a la Cámara de Cuentas, por ejemplo. La Cámara de Cuentas, según la Constitución, es elegida por el Congreso de la República. Pues Leonel Fernández y Luis Abinader se han distribuido la Cámara de Cuentas. Pero no se estila siempre que el que tiene la segunda mayoría tenga una cuota en estos organismos. La Junta Central Electoral se la ha distribuido Luis Abinader y Leonel Fernández. Pero él tiene la segunda mayoría. Pero bueno, es justo lo que estamos hablando, ¿no? Esa segunda mayoría en ningún lugar de la Constitución establece el reparto o justifica el reparto del Estado. Pero siempre ha sido así. O sea, bueno, siempre se ha estilado. Y la costumbre es una fuente de la ley. Exactamente. Sí. Por eso nació Generación de Servidores, porque siempre ha sido así, porque siempre el país ha estado pisoteado, porque siempre el Estado ha sido un botín para ser repartido entre quienes ostentan el poder. De hecho, le voy a revelar lo siguiente. En 181 años de historia republicana, el único partido que ha renunciado al financiamiento público es Generación de Servidores. Generación de Servidores, desde que nació la República hasta este año, es el único partido político que le ha dicho a la Junta Central Electoral: mire, los más de 50 millones de pesos que legalmente nos tocan como partido, increíble, por la votación que obtuvimos en el proceso electoral pasado, quiero que lo reembolsen al fondo del Estado y que lo orienten a educación, a salud y a deportar los haitianos ilegales de nuestro país. Nosotros nos desvestimos de eso. ¿Cuánto recibe el partido, debería recibir el partido Generación de Servidores? Son 50 millones en los 4 años aproximadamente. 50 millones. Sin embargo, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM en lo que va de año han recibido
300 millones de pesos. Wow. En los próximos días, los 3 partidos y sus respectivos presidentes estarán recibiendo una comunicación de generación de servidores donde vamos a solicitar un informe pormenorizado, detallado, de cómo se ha usado esos 300 millones de pesos que esos partidos han recibido. Pero un informe donde al dedillo se nos diga dónde se ha ido cada centavo, porque si tenemos al oficialismo entre la espada y la pared, con todas las demandas, con pruebas irrefutables, fíjense que nos han atrevido a emplazarme públicamente a que debatamos lo que hemos presentado. A Paíno Enrique, el ministro de Medio Ambiente, lo demandamos porque se han desaparecido 9,000 millones de pesos. Increíble. 9,000 millones de pesos de la ley 225-20, que es la ley de la administración de los residuos sólidos, que la aprobó este gobierno con un solo propósito, el propósito de crear el impuesto a los desechos sólidos. Y por concepto de ese impuesto, le han sacado de las costillas a los dominicanos del 2001 a la fecha 9,000 millones de pesos. Increíble. ¿Para qué es ese impuesto? Dice la ley 225-20. Ese impuesto es para sanear, recuperar y restaurar todos los vertederos que a cielo abierto tenemos en República Dominicana. Cuando vamos a evaluar los vertederos, están en peores condiciones que cuando esta gente llegaron, pero los 9,000 millones de pesos no aparecen. Carlos Paíno Enrique no se ha atrevido a salir públicamente a desmentirme y a decir que esa demanda es infundada. Y los demás que hemos demandado, de lo cual podemos hablar también, si ustedes me lo permiten. Carlos, el tema haitiano es un eje transversal en este país, que nos afecta a nivel cultural, poblacional, etcétera, etcétera. Hace un tiempo usted se hizo, vamos a decir, tendencia, haciendo unas críticas muy duras, y también usted abordó el tema de modificar la Ley General de Migración para que las alcaldías asuman el control migratorio. Pero mi pregunta es si mantiene usted todavía esa postura, y también mi pregunta abarca otro tema. Usted sabe que las parturientas, las haitianas, paren más que las dominicanas. También usted sostuvo que el Estado debería financiar el tercer hijo. Entonces, de esas dos cuestiones me gustaría que usted me hablara. Wow, gracias por esas preguntas. Usted ha abordado parte importante de un programa de gobierno nuestro. Primero, en materia migratoria y en materia de territorio, generación de servidores, el único acuerdo fronterizo que reconoce es el Tratado de Aranjuez. Tratado de Aranjuez, firmado en 1777. ¿Por qué? Y que nos da a nosotros, a este lado de la isla, por lo menos la mitad del territorio que hoy Haití tiene. El Tratado de Basilea, firmado luego, nunca se puso en ejecución en términos reales en la isla. Las potencias que poseían la isla no tuvieron tiempo de enfocarse en nosotros, por lo cual Basilea no nos es aplicable. Basilea queda sin efecto con el Tratado de París, a principio del siglo pasado, por lo cual nos volvemos a Aranjuez hasta el año 1929, cuando el presidente Bourdeau de Haití y el presidente Trujillo de República Dominicana, el presidente Horacio Vázquez, de República Dominicana, ambos inconstitucionales en el ejercicio de sus funciones, porque el presidente Bourdeau en Haití se autoextendió el periodo gubernamental y aquí Horacio Vázquez hizo exactamente lo mismo, por lo cual el tratado fronterizo firmado en 1929 entre el presidente Bourdeau de Haití y el presidente Horacio Vázquez es un tratado que no se aplica porque es inconstitucional. Luego Trujillo en 1936 ratifica una ilegalidad, ratifica el tratado inconstitucional firmado por Bourdeau y por Horacio Vázquez en el 29, por lo cual la ilegalidad nunca genera legalidad. ¿Qué significa esto? Que lo único que está vigente en términos reales es el Tratado de Aranjuez. Un gobierno de generación de servidores irá a las cortes internacionales y exigirá que la mitad de Haití nos sea regresada porque nos pertenece por el Tratado de Aranjuez. En materia migratoria, nuestra posición es radical. La mitad de Haití, ¿cómo así la mitad? El terreno que Trujillo entregó.
Exacto. Entonces, ¿no sería entrar ahora en una situación con ellos, o sea, tratando de exigirle que se entregue ese terreno cuando nosotros lo que queremos es precisamente Salir que de ellos estén bien y ellos en su lado y nosotros en el nuestro? Bueno, al usted decir nosotros lo que queremos, usted está hablando en nombre del pueblo dominicano. No, o Y- sea, yo- estoy hablando en sentido general, o por lo menos lo que quiere una gran parte de la población. No hay un estudio que diga que eso es lo que quiere la gran parte de la población. La realidad es la ley y lo legal, el tratado que hoy podemos demostrar nosotros con el estudio que tenemos y la formación para lo cual nos hemos preparado para abordar este tipo de temas, es que el Tratado de Aranjuez nos mueve las fronteras que tenemos en el río Dajabón por lo menos hacia la mitad del territorio de Haití. Y eso, ¿por qué tenemos que seguir renunciando a nuestro territorio cuando otros países necesitan territorio? Déjeme lo que contesta el asunto de la alcaldía. No. Entonces, con relación al tema migratorio, nuestra posición es radical. Nosotros estamos planteando, primero, que todo el que esté en República Dominicana, no importa la nacionalidad, pero evidentemente el 98% de los ilegales que están en República Dominicana son haitianos, por eso es ineludible abordar la perspectiva migratoria desde el ángulo de la migración haitiana. ¿Qué planteamos? Salir inmediatamente. Un gobierno nuestro daría 30 días para realizar las deportaciones masivas más grandes de toda la historia al sur del río Bravo en América. Nosotros lo haríamos sin ningún problema. ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo el alcalde Riverón? Nosotros en materia institucional estamos promoviendo una modificación radical a la ley de inmigración para que la potestad, la competencia en términos migratorios en República Dominicana sea distribuida a los municipios, a las alcaldías, que cada alcalde sea el responsable del control migratorio de su demarcación y que si un alcalde X no está cumpliendo con esa labor, con esa misión, sea sometido a un juicio político en la Cámara de Diputados y que termine ese juicio político con su destitución por incumplimiento y a la vez sometido a la justicia por traición a la patria. Esto implica lo que se conoce en administración pública, que hay que transferir competencias. Hay varias maneras de cogobernar. Están las competencias propias, que son competencias que la ley, por ejemplo, de los ayuntamientos le da de manera exclusiva a los ayuntamientos. Hay competencias coordenadas, que son competencias que se realizan en coordinación con otras agencias, y hay competencias delegadas. Estas competencias delegadas son aquellas que una institución, al ver que otra puede ejercerla de manera más efectiva, se las delega. En este caso le delegaríamos a los ayuntamientos la competencia que hoy tiene la futura desaparecida Dirección de Migración, porque tendría que desaparecer. Se le delega esa competencia a los ayuntamientos, pero se le entrega también el presupuesto para que tengan manera de ejecutar esa parte. Estimado hermano Carlos. Faltó algo ahí. Estimado hermano Carlos Peña, te conozco de hace mucho tiempo. Un abrazo. Sí, gracias. Cuando mis cabellos eran blancos Sí, y usted tenía más cabello. De que estaba en la universidad. Recuerdo cuando fuiste aspirante y fuiste diputado en esa época por el PLD. El más joven de toda la historia de la República. Increíble. A los 28 años. Gloria sea para Dios. Estimado hermano, cuando observamos ese relato del problema migratorio, del botín que se ha convertido el Estado dominicano por ese ánimo lucrante de nuestros actores, yo te hago la pregunta: ¿hay posibilidad de ese vengador social? Porque yo lo llamo un vengador social. Cuando una persona sale a enfrentar estos poderes fácticos, ¿hay posibilidad de un tranque ahora en el 2028 a 3 años, o seguiremos con el lamento de que muchas personas me dicen, no, Giovanni, que se lo cojan el país, y no hacen nada? ¿Hay esperanza? Mire, en psicología hay un concepto que nació a mediados del siglo pasado, que es la indefensión aprendida. Es bueno que estudien sobre ese concepto. La indefensión aprendida es el espíritu que abraza a las personas y que lo mueve a creer que ya todo se embromó, que no hay nada que hacer, que todo está perdido, que por más que yo haga, siempre voy a estar en la miseria, siempre voy a estar en la pobreza, por más que yo me esfuerce, siempre tendré escasez. Esa sensación de que no vale la pena continuar
ha abrazado a gran parte de la República Dominicana y lo reconocemos en nuestros recorridos por los 158 municipios, los 231 distritos municipales de la República. Nos hemos encontrado con mucha gente que dice, presidente, esto no tiene solución, ya esto se embromó, cada quien que resuelva como pueda. Por eso estamos dando ejemplo, Giovanni. Cuando usted me pregunta por qué renunciar a más de 50 millones de pesos que como partido le tocaban a generación de servidores, la única explicación que tengo es porque queríamos darle un ejemplo a los dominicanos, que los dominicanos entiendan que no todo es Sunlán, que no todo es del tiempo Marqués, que no todo es Figueroa Agosto, que no todo es Quirino, que no todo es César el Abusador, que no todo es Miguel Gutiérrez, que en la política hay cosas diferentes, que hay gente distinta, que todavía hay dignidad en la política dominicana. Estamos enseñándole al pueblo dominicano que lo que Duarte hizo y los padres fundadores de esta patria hicieron no fue en vano, que todavía hay gente que soñamos con la República Dominicana que Duarte soñó y que en la mente de Duarte, producto del amor patriótico, se concibió. Yo creo en eso. Yo quiero seguir confiando en que más temprano que tarde, como dijo Salvador Allende bajo fuego en el Palacio de la Moneda, más temprano que tarde los procesos sociales, aunque se retrasen, terminarán llegando a los pueblos. Yo creo que aquí llegará ese proceso social. Usted se presenta como un hombre de Dios, pero aspira a dirigir un Estado laico. Entonces, ¿cómo usted pretende conciliar la diversidad religiosa e ideológica del país con sus creencias cristianas? Eso por un lado. Y por el otro es, República Dominicana tiene una de las tasas de embarazo en adolescentes más altas de la región y de sexualidad temprana. ¿Usted estaría de acuerdo con dar educación sexual en las escuelas? Lo primero, sobre la definición del Estado laico, nosotros trabajamos en la reforma constitucional más profunda de toda la historia de la República, en el año 2010 como diputado. Y la gloria sea de Dios, probablemente fui el constituyente que más propuestas se le aprobó en esa reforma. La propuesta de la prohibición del aborto fue una propuesta originalmente nuestra. La propuesta de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es una propuesta nuestra. La propuesta de introducir la Biblia en la Constitución para que esté en la bandera fue una propuesta nuestra, entre otras más. Y en ningún lugar de la Constitución se define al Estado dominicano como un Estado laico. Ese es un concepto que tenemos que desarmarlo porque se ha promovido esa especie y no es verdad. En ningún lugar de la Constitución ni ninguna ley adjetiva de República Dominicana define al Estado dominicano como un Estado laico. No es posible. Y te voy a decir algo mucho más agresivo. El Estado dominicano no solo no es un Estado laico, no. Es que el Estado dominicano no puede ser un Estado laico. Pero no somos un país con libertad religiosa. El Estado no me puede imponer a mí ser católica, ni evangélica, ni adventista, ni ninguna otra religión. Esa es otra cosa. Hay lo que se conoce como el laicismo y otro es el confesionalismo. Son dos conceptos que en teología manejamos para distinguir la manera de abordar la fe desde la perspectiva gubernamental democrática. ¿En qué consiste el laicismo? El laicismo es una definición teológica que nos vincula a un Estado que no tiene ningún compromiso ni vínculo histórico, presente ni futuro con la fe ni con la religión. Eso no puede ocurrir en República Dominicana. ¿Por qué? Porque quien diseñó esto, que fue Juan Pablo Duarte, en 1838, cuando firmó el pacto trinitario, el juramento trinitario, lo hizo para que el Estado no fuera laico. Lo hizo de esta manera, en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. O sea, desde la misma circunstancia, desde el mismo momento que nace el Estado dominicano, nace alejado del laicismo. Pero si vamos a la Constitución y vemos el diseño de nuestros símbolos patrios, encontramos que nuestros padres fundadores querían que República Dominicana estuviera indisolublemente
vinculada a la fe judeocristiana. Cuando usted ve los colores en la cruz, el rojo del sacrificio que emula la sangre de Cristo, usted ve la cruz blanca en el centro, la cruz de la redención, usted se da cuenta que la Biblia está en el centro del escudo, siendo el único país en el mundo que tiene la Biblia en el centro de su bandera. Usted se da cuenta que la gente que fundó este negocio llamado República Dominicana quería que estuviéramos comprometidos con la fe judeocristiana. Ahora, lo que no es el Estado dominicano es un Estado confesional. ¿Qué significa ser un Estado confesional? Lo que es, por ejemplo, Irán. Irán, que ustedes saben que antes era Persia, luego se le cambió el nombre a Irán. Irán tiene por nombre oficial República Islámica de Irán, pero luego te vas a Irak y tiene igual. Y las demás, los demás países, las demás repúblicas que son profesantes del Islam desde el Estado, son estados confesionales. Nosotros no podemos ser estado confesional. Yo no puedo obligarla a usted a ser católica. No puedo obligarla a ser. Le falta una pregunta. No puedo obligarla a ser evangélica. Sobre la educación sexual, mire, yo creo en la ciencia. Yo soy un hombre de ciencia. Yo creo que se le debe enseñar anatomía a los niños, que los niños sepan para qué sirve cada órgano de su cuerpo. Lo que yo no apoyo es que usted me llene las escuelas de preservativos, que usted me llene las escuelas de pastillas anticonceptivas, que usted me lleve personas transvestis y demás a hacer shows y espectáculos a nuestros niños. Eso no puede pasar en una República Dominicana como la concibieron nuestros padres fundadores. ¿Y cómo usted entonces concibe que bajemos la tasa de sexualidad temprana y de embarazo en adolescentes? Bueno, asumiendo con responsabilidad del sexo. El sexo solo es responsable cuando se realiza con la persona que usted decidió convivir y compartir su vida. Pero un menor no tiene capacidad de consentir ni de decidir nada. Pues entonces el padre tiene que hacer su trabajo. Claro. Tiene que hacer su trabajo. Sí, adelante. Estimado, la pregunta yo le hice sobre el tercer hijo no quedó respondida, pero Se la respondo. usted es un entendido en la materia del sector eléctrico. Entonces, ¿por qué seguimos este hoyo eléctrico? ¿Por qué no avanzamos en materia eléctrica? Muchas gracias nueva vez por esta pregunta. Mire, el tercer hijo en República Dominicana es un compromiso que Generación de Servidores lo ha asumido por la siguiente razón. Estudios establecen que para que una nación no envejezca, sus mujeres deben tener por lo menos 2.5 hijos. Tener más hijos somos más patriotas. Sí, así es. Por lo menos 2.5 hijos debe tener una mujer de cada país para que su país no envejezca. En República Dominicana estamos teniendo apenas 2 hijos. Bueno, las mujeres están teniendo por lo menos apenas 2 hijos. Y esto está provocando un envejecimiento acelerado de nuestra población y no se está verificando lo que se conoce como el reemplazo poblacional. Hay una obra que quiero citarle aquí de Renaud Camus, un autor francés, que él la tituló Le Grand Remplacement. No sé si está en español ya esa obra, pero ahí él habla sobre el gran reemplazo que Francia ha estado viviendo en términos poblacionales en las últimas décadas. Y hoy Francia es un país que va a tener en poco tiempo pocos franceses y pocos europeos, porque han sido reemplazados por los musulmanes, que mientras una mujer francesa a los 45 años está pensando comenzar a tener el primer hijo, a los 45 años una mujer musulmana te ha tirado 9 muchachos. Entonces esos 9 muchachos van a competir con un muchacho nacido de franceses al Parlamento francés. Cuando se va a aprobar una ley, ¿a quién va a responder esa ley? A los musulmanes. Por eso el Islam es la religión que más está creciendo, utilizando un arma poderosa e invencible como lo es el vientre de la mujer. Claro. Pero eso mismo está ocurriendo en República Dominicana. La mujer dominicana apenas está pariendo, está dando a luz a 2 niños dominicanos, mientras la haitiana nos está tirando 7 y 8 al lado. Hay un reemplazo real que se está realizando en República Dominicana y es un reemplazo poblacional. ¿Cómo combatir eso? Bueno, a las mujeres dominicanas en una administración nuestra le incentivaríamos a que tenga el tercer hijo. Ese tercer hijo evitaría que esa familia pague todo tipo de impuestos. Usted tiene un tercer hijo,
pues usted estará exenta del impuesto sobre la renta, estará exento del ITEVIS, usted y el padre de ese niño, estará exento de los impuestos al IPI, a la propiedad inmobiliaria, todo tipo de impuestos hasta que ese niño, ese joven alcance la mayoría de edad. Claro. Sobre el sector eléctrico, nuestro planteamiento es radical. Cuando este gobierno entró, le llevamos un planteamiento para en términos de 2 años tener resuelto el problema eléctrico de manera muy solidaria, lo hicimos y no hicieron caso porque este gobierno no escucha. Nosotros planteamos puntos muy serios y muy directos. Primero, instalaríamos 15,000 megavatios en paneles solares. Las grandes presas nuestras tienen embalses. Esos embalses nosotros planteamos cubrir por lo menos el 50% de su superficie en paneles solares, lo que va a aumentar la eficiencia de esos paneles solares, porque al estar refrigerados, lo que en física se conoce como el efecto Joule no va a ocurrir. El efecto Joule es la pérdida de energía producto del calentamiento que sufren los dispositivos en el proceso de producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Entre otras propuestas amplísimas que en menos de 4 años convertirían a República Dominicana en una potencia energética. ¿Con qué inversión? Porque exportaríamos hidrógeno verde, utilizaríamos esa energía medioambientalmente amigable para traspasar las aguas de nuestros ríos antes de desembocar a nuestras masas de agua salada, al mar Caribe y al océano Atlántico, y traspasando el agua se produce el proceso químico físico que separa las moléculas de hidrógeno de las moléculas de oxígeno. Capturamos el hidrógeno, ese hidrógeno que sería verde por ser producido con energía alternativa, sustituiríamos la matriz del combustible que se usa en el transporte en República Dominicana y sustituiríamos la matriz energética del país y exportaríamos por primera vez combustible desde República Dominicana. Pero esto hay que creerlo y hay que saberlo y hay que dominarlo para que el pueblo dominicano entienda que la cháchara política que nos han dado durante todas estas décadas ha sido una gran y vulgar estafa, producto tan solo del marketing político. Pero si tiene una estimación de cuánto significaría en términos de inversión para el Estado eso que usted le llevó como propuesta. El Estado no buscaría un solo centavo. No. Ni un solo centavo. Incluso lo llevé a los inversionistas. Llevamos los inversionistas que dijeron nosotros lo instalamos todo, cerca de 10,000 millones de dólares en ese momento, pero evidentemente ahí no había negocio, no había comisiones y eso le quitó el atractivo a la propuesta. Todo eso que tú estás diciendo sobre, por ejemplo, la forma de combatir la presencia del haitiano en territorio dominicano, excelente, te apoyo 100%. Pero tenemos un grave problema que es peor. Mafiosos dominicanos, mafiosos empresarios dominicanos combinados con esas mafias haitianas. Mientras el gobierno le da al pueblo pan y circo al estilo del Imperio Romano, de que las bandas, de que son un peligro, de que barbecue, de que esto, que aquello, vemos a unas autoridades negociando por detrás con las bandas, porque por ahí transita toda la mercancía de República Dominicana sin problema, el combustible sin problema, todo lo que venden los empresarios dominicanos transita sin problema hacia territorio haitiano, todo el plástico, toda la carne, todo, bueno, en definitiva, todo. ¿Qué tiene que hacer un presidente para acabar con esa mafia y restablecer un buen negocio con Haití? Porque Haití es nuestro primer socio comercial. Mientras tenemos por un lado un grupo de mafiosos beneficiándose de todo esto, tenemos un Estado que cubre esas necesidades con el dinero del pueblo dominicano. ¿Qué tiene Generación de Servidores en mente para frenar eso que yo te estoy diciendo? Lo primero es amar la patria, Linares. Sí. Amar la patria. Y tú no puedes amar, decía, lo voy a citar, lamentablemente tengo que citarlo, Adolfo Hitler en su obra Mein Kampf, Mi lucha, él decía, no se ama lo que no se conoce. Y quienes no conocen la patria, pues no pueden amarla. Y conocer la patria es conocer su historia, conocer su presente y tener una proyección de lo que será su futuro. Este gobierno se ha caracterizado por decir una cosa y hacer otra cosa. Ustedes recuerdan que autoridades internacionales incluyeron en un listado una serie de delincuentes haitianos
a los Claro. cuales había que ponerle impedimento de entrada en República Dominicana. Así es. La jefe del Comando Sur vino varias ocasiones a pedir eso, ¿no? Y trajo el listado. El presidente Abinader excluyó a todos y le puso impedimento de entrada al país a todos ellos, exceptuando a una persona, a Gilbert Vigio. Gilbert Vigio es uno de los principales alimentadores de estas bandas, y no lo digo yo, lo dice el gobierno canadiense y lo dice el gobierno francés. Sin embargo, Gilbert Vigio tiene tanto poder en este gobierno que le puso a Pablo Portes al lado al presidente Luis Abinader. Pablo Portes es el cerebro financiero de Luis Abinader, y Pablo Portes ha sido un empleado de Gilbert Vigio en el sector combustible y en el grupo GB. O sea, estamos diciendo cosas para que la gente investigue y se entere de lo que estamos hablando. Entonces no podemos esperar que de una administración del PRM va a salir una solución real a este tema. Nosotros estamos planteando, Linares, buscar dinero dentro y fuera del país, esa diáspora que está disponible a apoyarnos inclusive en esto, para construir un muro multifuncional entre República Dominicana y Haití. No hablo de la malla de gallinero que están construyendo allá, no, hablo de un muro multifuncional encima del cual puedan transportarse los vehículos de nuestras Fuerzas Armadas para verificar en tiempo real lo que está ocurriendo en nuestras fronteras. Nosotros estamos planteando la colocación en órbita del primer satélite dominicano. Eso costará menos de $100 millones, que esos $100 millones los tenemos con un primer trimestre de la empresa hidroeléctrica dominicana produciendo energía eléctrica. Cogemos parte del dinero de la producción del primer trimestre ahí, y con este satélite supervisar los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre y los 1.500 kilómetros de fronteras de costas que tenemos. De manera que la solución está. Lo que se necesita es un pueblo que no se deje arrastrar del marketing político, que no se deje arrastrar de la propaganda, que no se deje arrastrar de la media, que no se deje arrastrar de los medios de comunicación inclusive, que aún lo que usted escuche que por los medios estamos diciendo, usted lo investigue y que usted saque sus propias conclusiones para que otras personas no estén pensando por usted. Pastor, una pregunta. Yo comparto a muchas de las posiciones suyas con respecto al tema haitiano. Creo que hay que aplicar la ley de migración, hay que ser tajante con las mafias, que sabemos que existen, porque por eso persiste el tema del ingreso de indocumentados a nuestro territorio. Pero hay un proyecto que usted depositó que era bastante agresivo, donde incluso, sí, es correcto, hay muchas prohibiciones para los nacionales haitianos que están aquí, tanto irregulares como incluso los que están en condición de legalidad. En la parte suya ya espiritual como pastor, ¿eso le ha traído algún momento algún choque? Porque en todas las iglesias evangélicas hay nacionales haitianos congregándose. Claro. ¿Eso alguna vez le ha generado alguna situación de algún reclamo? ¿Alguien que se le pone guapo? ¿O alguien que le ha hecho alguna observación con respecto? ¿Cómo usted concilia esos dos discursos? Miren, en el huerto del Getsemaní, allá en el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní es un pedacito de tierra que está en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Sí. Estuve allá hace 15 días, justamente. Sí, yo vi los videos. Y ahí en el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba, dice la palabra que él sudaba como gotas de sangre. Así es. Y ahí fue donde él le dijo al Padre, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una copa que te confieso que yo he querido que le tocara a otro. Es un trago muy fuerte para nosotros, porque en términos reales, como organización, desde la perspectiva de fe, cuando Haití ha tenido problemas, hemos sido de los primeros en llevar furgones de comida y de alimento y de apoyo a Haití. Hemos traído jet repletos desde las oficinas internacionales de nuestra iglesia para apoyar a Haití. De manera que lo nuestro no tiene que ver con odio ni con racismo, no puede serlo. Es un tema patriótico. Es que se trata, como decía Shakespeare en su obra Hamlet, to be or not to be. Es un tema de ser o no ser. Es que o somos nosotros que desaparecemos o sencillamente no hay alternativa. La definición es esta. Si no sacamos los haitianos de República Dominicana
desaparece. Entonces yo no puedo pasar a la historia como un líder político que fue complaciente con quienes traicionan la patria. Tratamos de hacer convivir esos sentimientos, pero te confieso que internamente es un trago muy amargo, pero tengo que tomármelo. Carlos, darte las gracias a ti, a tu partido Generación de Servidores, por distinguirnos en esta mañana, de tenerte presente, esbozando todas tus ideas que son sumamente interesantes para el pueblo dominicano y para nosotros. Decirte que este espacio es tuyo, de Generación de Servidores, que cuando quieras tomarlo, tómalo, porque este es un espacio plural. Gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros, y de verdad que nos hemos sentido muy complacidos. Bueno, gracias a ustedes, estoy a la orden de ustedes. Deseo que Dios les bendiga de todo corazón. Amén. Y que esta audiencia siga creciendo y que el talento de ustedes también siga creciendo. Un placer. Amén. Gracias. Amén. Señores, nos Así vamos sea. a una pequeña pausa y enseguida volvemos.